Buenas tardes, buenas noches, señoras y señores, buenos días en todas partes del mundo que nos ven a través de la plataforma Entre Tintos y Papeles, Radio Seno, Radiovisión. Bienvenidos, gracias. Armando Lana es director del Servicio de Renta de Internas, abogado de profesión, erudito en la materia de finanzas públicas, conversará con nosotros o conversa hoy con nosotros. Bienvenido, Armando, un gusto. A última hora, el gobierno hace unos días nomás ha extendido hasta el mes de abril para que se pueda hacer la declaración al valor agregado. Coméntenos sobre el tema y en qué consiste justamente esta ampliación. Bienvenido, buenas tardes. ¿Cómo está? Muy buenos días, doctor Marco. Un gusto nuevamente compartir con ustedes un breve momento a la ciudadanía que nos ve y nos escucha este tema que vamos a tratar relativo a temas tributarios que es importante. Estamos nosotros cercanos a cumplir con nuestras obligaciones como contribuyentes. Efectivamente, en días anteriores el gobierno publicó un decreto mediante el cual se alargó las fechas de cumplimiento de las declaraciones del impuesto al valor agregado correspondientes al mes de enero, que se lo debía hacer en el mes de febrero. Esto debido al tema de las intensas lluvias que hemos tenido que soportar en las provincias de la SUAY y otras que también resultan beneficiadas, principalmente de la costa ecuatoriana. El gobierno se ha mostrado sensible ante esta situación, entendiendo que de alguna forma dificultan el diario vivir y que existen cosas más importantes que preocuparse, como las de los deberes formales de presentar declaraciones. Entonces, este decreto alcanza las declaraciones concretamente de IVA y de retenciones en la fuente, que esas son las que se hacen de manera mensualizada. No existe ninguna otra novedad, no se ha pronunciado sobre, por ejemplo, sobre el tema de presentar el anexo de gastos personales que debía también hacerse en el mes de febrero que terminamos de la semana anterior. Bien. No hay ningún pronunciamiento al respecto, entonces debemos ser claros que solamente alcanza a las declaraciones de IVA y retenciones de la fuente de enero que se realizan en el mes de febrero. Ya, bien. Enero entonces habrá que esperar hasta abril, pero no hay recargos, no hay ahí intereses o únicamente lo que se produjo los impuestos hasta el mes de enero tiene que cubrirse en su totalidad. No hay ningún tipo de recargo. No, exactamente, justamente la razón de ser de alargar el plazo es para evitar que si usted no hizo la declaración por temas relacionados a estos eventos naturales, no tenga usted que hacer ningún trámite en el SRI, ni mucho menos, simplemente hace su declaración y el sistema del SRI le va a leer como que la declaración ha sido presentada dentro de los plazos. En virtud de aquello, no va a generar intereses ni ningún tipo de multa, solamente satisfacer los impuestos que se hayan generado producto de las declaraciones, si así fuera el caso, porque existen declaraciones que no necesariamente arrojan impuestos a pagar. Correcto. Generalmente los ciudadanos tienen disciplina en la cuestión tributaria, pero este tipo de concesiones suelen dificultar posteriormente las declaraciones del impuesto a la renta. Quiero decir, declarar 2 meses, pagar los impuestos 2 meses, se vuelve un tanto difícil. ¿Cree que se producirá un retraso en el pago a más del término que ha dado el presidente? Yo entendería que no, porque aquí tenemos que diferenciar dos cosas. Por ejemplo, cuando hacemos la declaración de retenciones de la fuente, es lo que nosotros hemos retenido a nuestros proveedores, ¿no es Exactamente. cierto? Entonces, cuando es dinero mío, es dinero que debe estar en las cuentas de la empresa, del sujeto pasivo, pero que dio recaudando al servicio de rentas internas. Es decir, no me representa ninguna erogación de ningún rubro de mi parte. Y en el caso del impuesto al valor agregado, debemos entender que asimismo, cuando yo declaro el IVA, principalmente lo hago como agente de percepción. Es decir, que yo, así como las retenciones, también actúo como agente designado por el SRI y yo retengo, ¿cómo es? No retengo, perdón, el IVA que yo pagué en las compras, me sirve a mí como crédito tributario y pago la diferencia del IVA recaudado. Es decir, todo lo que yo vendí y recaudé de mis clientes es lo que tengo que pagar al Estado. Entonces, de ninguno de los dos casos, tanto en el IVA como de renta, se trata de impuestos que salen de mis recursos, de mi bolsillo.
bolsillo, de mis cuentas, sino que son de contribuyentes de terceros que debían pagar al SRI y en lugar de eso se me delegaba a mí como contribuyente ser agente de percepción, ser agente de retención. Entonces son dineros que se entiende debo yo tenerlos y debo cumplir con la obligación, el impuesto a la renta. En cambio, si es el impuesto que se genera de mi actividad económica y si es lo que yo tengo que pagar. Y eso es Bien. indistinto del IVA y demás. Ahora es importante, perdón, antes de avanzar, es que vamos a ver cómo nos va en la recaudación del impuesto a la renta propiamente como Estado. Usted, Ujú. doctor Marco, tendrá presente y la ciudadanía también que el año que nosotros finalizamos, del 2024, fue un año extremadamente complicado y complejo para la mayoría de ciudadanos. El tema de los cortes energéticos representaron grandes pérdidas para todos los sectores de la economía, salvo los importadores de generadores y tal vez los comercializadores de combustible que vendían más combustible por los generadores. Es difícil pensar en una actividad económica como tal que haya resultado rentable o altamente rentable en el año 2024, producto de este retraso económico que generó los racionamientos eléctricos. Tal vez el sector bancario, el sector financiero, es uno de los que se salvan de aquello, ¿no? Porque hubo más necesidad de créditos para solventar las economías. Y seguramente son los sectores en donde está centralizado el impuesto a la renta, pero en la mayoría de la ciudadanía soy poco esperanzador en pensar que va a haber una recaudación significativa en este año por concepto de impuesto a la renta. Bien, dentro de este impuesto también se subió el IVA, como usted conoce, doctor, de 3 puntos, y tendrá que hacer esta declaración justamente con este adicional. De alguna forma, el Estado recuperó algo para este estado de convulsión nacional. ¿Cree que realmente subirá o esto hace que el gobierno se quede sin fondos para la lucha contra la delincuencia o el estado de emergencia? Evidentemente, el alza de puntos de el IVA generó recursos para el Estado, eso es indudable. Hablar de 3 puntos dentro de un margen del 15%, estamos hablando más o menos de un 20% de incremento del IVA neto, que sería si es que las ventas se mantuvieran, pero obviamente hubo un declive digamos, a partir de agosto y septiembre del año anterior en las ventas y esto afecta desde luego la recaudación del IVA, pero que se sostiene con el 15% adicional. Es decir, en términos netos, más o menos se tenía estimado, y de hecho se debe haber sido una recaudación más o menos aproximada a 1.200 millones de dólares producto de Ujú. incrementos del IVA, que a lo mejor no se lo alcanzó por el tema del decrecimiento de ventas, pero debe estar muy cercano a ello. Obviamente nosotros, esa es la parte tributaria, la parte recaudatoria, pero viene el otro lado de la moneda. Usted bien hablaba de que la razón de ser del incremento del IVA era la lucha con el combate a la inseguridad que nosotros hemos soportado como ciudadanos ecuatorianos. Y es ahí donde el Estado seguramente está en deuda con nosotros en su rendimiento de cuentas de saber ese excedente de IVA se destinó, qué porcentaje se destinó a la lucha contra la delincuencia, que fue el protestante de esta reforma tributaria que se efectivizó a finales de diciembre de 2023 para entrar en vigencia en el 2024. ¿Cuánto de eso se ha ido a esa lucha? Y creeríamos que no mucho, ¿no? Seguimos viendo nosotros como los policías siguen combatiendo la delincuencia con limitaciones materiales, limitaciones técnicas, limitaciones de personal y todo lo que es palpable y es visible y no hace falta tal vez que ahondemos en el tema, pues está a la luz de todos nosotros, sobre todo el tema de sentirse todavía inseguros. Hemos pasado Correcto. un largo feriado, doctor Marco, y es muy afianzado en la población, sobre todo de la sierra que antes se abocaba a las playas en estos feriados, de que pensar 2 veces antes de viajar a la costa, porque lamentablemente en las zonas costeras, en el litoral ecuatoriano, es donde más caliente se encuentra el tema de la delincuencia y sí es una limitante para el turismo en la costa. La gente sí viaja, desde luego no vamos a negar aquello, pero sí existe Niveles. ese factor o ese pensar o ese sentir en la ciudadanía si valdrá la pena o no o correr ese tipo de riesgos. Entonces, es evidente que la recaudación como tal no ha llegado a hacer
a cubrir el principal objetivo para el cual se creó, ¿no? Ya. Ahora, por otro lado, doctor, nosotros necesitamos tener un poco de cautela para la declaración del impuesto a la renta, de los diferentes impuestos. Deben preparar un balance financiero actualizado. Este es el momento oportuno para hacer eso, identificar las deducciones fiscales aplicables y además de eso, asegurarnos que todos los ingresos y gastos estén correctamente registrados, Armando. Sí, lo principal es el llevar la contabilidad conforme las técnicas Ujú. contables, eso es importante, sobre todo a los sujetos pasivos que son obligados a llevar contabilidad y a las sociedades en general, pues existe un grupo de contribuyentes, en general los que no obtienen ingresos superiores a $300,000 un año, que no están obligados a llevar contabilidad y solo llevan una cuenta de ingresos y egresos. Pero los que sí llevan contabilidad, como usted bien manifiesta, deben preparar sus estados financieros que deben ser el reflejo de la realidad económica del sujeto pasivo. Sin embargo, una vez efectuado ya los balances financieros netamente técnicos y contables, hay que acudir a la normativa para establecer si ciertos gastos son o no deducibles. Y la regla general es que todo gasto, para que sea deducible del impuesto a la renta, debe estar soportado en comprobantes de venta válidos, es decir, básicamente en facturas y notas de venta para los que se encuentran en los regímenes especiales establecidos por la propia normativa. Tienen que estar soportados en aquellos. Segundo, tiene que existir materialmente el gasto para evitar que el Servicio de Rentas Internas nos cuestione que el gasto no es real, ¿no es cierto? Que Correcto. se encuentran soportados, que las transacciones como tales no son reales y eso se acredita a través de la utilización del sistema financiero para el pago, porque debemos recordar que existe un monto mínimo que se puede hacer transacciones en efectivo, montos Ujú. superiores a $500, tiene que necesariamente hacerse a través del sistema financiero. Si por X circunstancia no lo hice a través del sistema financiero, aun cuando el gasto existe, el costo existe y esté reflejado en los balances, no me podré utilizar como deducible del impuesto a la renta. Esto, lo primero, ¿no? Los gastos como tales que existieron. Sin embargo, nuestra normativa tributaria ha incluido una serie de beneficios, por así decirlo, beneficios adicionales, que son ciertas deducciones que aunque el gasto como no existe, parte de un gasto existente, pero no existe en el monto que establece la ley, uno puede beneficiarse de ciertos beneficios adicionales por Correcto. haber cumplido. Esto, como es todos los parámetros que establece la ley, son varias, lamentablemente, hemos de ser muy sinceros al respecto, solamente en los 2 últimos años, sin contar lo que va el 2025, solamente contando 2023 y 2024, nosotros nos vemos abocados como sociedad a 7 reformas tributarias. Siete. Ujú. 7 reformas tributarias. Ley Violeta en enero del año 2023. Ley de Ordenamiento y Fortalecimiento de la Economía Familiar, junio del 2023. Ley Orgánica de Eficiencia Económica y Generación de Empleo, diciembre del 2023. Ujú. Ley Orgánica de Competitividad Energética, enero del 2024. Ley Orgánica para enfrentar el conflicto bélico armado en marzo del 2024, que es la que hemos hablado del IVA. Ley Orgánica de Fortalecimiento de Actividades Turísticas y Fomento del Empleo, Ley Orgánica para el Alivio Financiero y el Fortalecimiento Económico. 7 reformas en 2 años. Que muchas de ellas sí traen beneficios a los sujetos pasivos, cierto es, pero dado la dinámica y la periodicidad de las reformas, es difícil tener presente todos los beneficios que nosotros como contribuyentes podemos tener. Sin embargo, por ejemplo, existe beneficios para aquellas empresas, ¿no es cierto?, que contratan a mujeres con la aplicación Correcto. de la ley Violeta. Tenemos beneficios para las empresas o contribuyentes que patrocinan a deportistas. Son beneficios adicionales que establece la ley. Es Ujú. decir, si usted gasta X cantidad de dinero, la ley permite deducirse un excedente de acuerdo al sector al beneficio en el cual se encuentra, sean mujeres, sean deportistas. Y la última, la que se debe de aplicarse, la ley de fortalecimiento, ¿cómo es? De fortalecimiento Desarrollo. de la economía, Ujú. la ley para financiar, ¿cómo es? Déjame ver el nombre completo, es Ley para el Alivio Financiero y Fortalecimiento Económico de la Ujú. Generación de Empleo en el Empleo, Ecuador. así es. Uno de esos beneficios tenemos es que aquellos contribuyentes que en el último trimestre, ¿no es cierto?, lograron mantener a sus trabajadores en nómina, se beneficiarán
con un adicional para el impuesto a la renta. La norma nos habla de siempre y cuando no hay, si hay existido desvinculaciones. Y una de las cosas que nos hemos cuestionado nosotros es que hemos de entender por desvinculación. Es decir, la desvinculación es solamente aplica por despido o por decisión del empleador, o también aplica para los casos de terminación de contrato, aplica también para los casos de renuncias de trabajadores. Entonces, obviamente, en el sentido en el que está la ley, debería entenderse que es para el mantenimiento de los trabajadores sin que haya mediado la voluntad del empleador, ¿no es cierto? Correcto. Si se terminó un contrato, si es que renunció el trabajador, obviamente tiene que ser demostrable, debería entenderse que no existe desvinculación. Aspirábamos de que a través del reglamento se aclare este tema de la desvinculación. Se ha publicado durante este feriado el reglamento y no Ujú. topa a fondo qué hemos de entender Así por es. desvinculación, solamente nos habla de manera general de de mantener los trabajadores, y hemos de entender entonces que vamos a dar el espíritu de la normativa. Si es que mantuvieron los trabajadores, podrán, podrán ellos beneficiarse del beneficio que establece la normativa. Ahora, ahí viene el problema. Si nosotros, doctor, vemos cuál es la tabla de beneficios, la tabla de beneficios es muy, muy variable. Nos habla, ¿no es cierto?, de una reducción para el pago del impuesto a la renta que va del 5% al 25%, un beneficio, perdón, de deducibilidad del 5% al 25%, y nos clasifican así: somos grandes contribuyentes, pequeños contribuyentes, de medianas empresas, microempresas, si mantenemos ingresos similares respecto del año 2023, y nos decíamos, ¿qué es un ingreso similar? ¿Cuál es el rango? Ventajosamente en esta parte el reglamento sí nos trajo una aclaratoria de cuando entendemos que los ingresos son similares a los del año anterior, y nos dice que consideremos similares cuando está dentro de un rango de más menos el 10% Perfecto. respecto de los ingresos del año anterior. Entonces, al menos en esa parte tenemos una claridad. ¿Y qué es lo que tenemos que nosotros ver? Ver qué tipo de contribuyentes somos. Hay 15 beneficios, vuelvo y repito, que es difícil exponerlos en este corto tiempo que tenemos, pero que va del 5 El al 25. 25%, como es de acuerdo a donde yo me ubique. Al sector que se ubica así. Por otro lado, esta situación, esta variante, esta falta de claridad en los reglamentos de una ley, nos lleva a una conclusión falsa a a las personas que tienen que tributar. Y esto a lo mejor no sirve como un escudo para la evasión, porque si la ley no está clara, las personas a lo mejor aprovechan esta disyuntiva. Bueno, yo diría que para la evasión es difícil pensar aquello, porque la evasión ya viene de una decisión propia del sujeto pasivo, que conocedor de las normas decide Ujú. transgredirlas. Más bien, lo que esta serie de reformas que tenemos a nivel de deducciones y demás, lo que puede causar es que yo no esté al tanto que tenía un beneficio. Más bien podría provocar el no utilizarnos ciertos beneficios, porque es tanta la normativa tributaria, y nosotros acudimos a veces como sujetos pasivos, hablo, a profesionales que tienen a su cargo distintas empresas, distintos contribuyentes, y hace la declaración de uno y un otro, y es difícil a veces tener en mente qué beneficios aplica uno, qué beneficio aplica otro, y se me puede a mí ir el tema de aplicar el beneficio. Yo más bien le veo que esta dinámica de mucha normativa y mucha deducción adicional puede provocar aquello. No al revés, no tanto la deducción, porque eso sería que, sabiendo que existe el beneficio, yo quiero aprovecharme más allá de lo que establece la normativa, y generalmente un tema relacionado con la defraudación viene acompañado del ánimo fehaciente, palpable y visible del infractor de querer evadir y el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Bien, por otro lado, usted indicó que debe facturarse perdón, debe pagarse en efectivo cuando pasa, perdón, a hacer un pago a través del sistema financiero, cuando pasa de los $500. Pero esta situación en los diferentes almacenes que he visitado y he visto no se aplica, Armando. ¿Por qué? ¿Que es más fácil para el SRI detectar errores en las declaraciones, o qué beneficios sacan al no facturar electrónicamente? Ya, bueno, electrónicamente pueden facturar, pero no facturar cuando pasan los $500. A ver, la facturación es indistintamente de los montos, ¿no? Sabemos que Ya, tenemos que facturar y todo lo demás. El tema está
para los quienes son sujetos pasivos y quienes tienen actividades económicas. Ujú. Si yo compro y vendo ropa, por ponerle un ejemplo, cuando yo compro la ropa, la mercadería, si supera ese monto, yo tengo que pagar a mi proveedor a través del sistema financiero, de la Bien. forma que fuere, tarjetas de crédito, transferencias, cheques o alguna otra forma que exista a través del sistema El facturero móvil, financiero, digamos. Ya. exactamente, de facturero móvil, por ejemplo, del sistema financiero. Es para mí como, como sujeto pasivo de impuestos. Ahora, como contribuyente, si yo no tengo una actividad económica, si yo voy a algún lugar a comprar ciertos productos, por ejemplo, voy a comprar una cama. No le pongo el ejemplo de la ropa porque la ropa, indistintamente del monto, es un gasto deducible como un gasto, bueno, no gasto Perfecto. deducible, sino es un gasto personal que me sirve como crédito tributario para el impuesto a la renta a través de fórmulas igualmente complejas. Pero si yo voy y compro, por ejemplo, un mobiliario, muebles para mi casa, eso para mí no es deducible. ¿Por qué? Porque es un gasto de mi hogar y todo lo demás. Entonces, Ujú. es indistinto en ese caso que yo lo haga a través del sistema financiero o no, porque a la larga yo no voy a utilizar en el pago de mis impuestos esos muebles que estoy comprando para mi casa. Entonces, no tengo ninguna afectación. Obviamente, si la compra es alta, por temas de seguridad, no puedo andar ni cargando tanto dinero en la mano y demás, pero no me afecta. O sea, como contribuyente no me afecta porque yo no estoy obligado a utilizar el sistema financiero por más de $500, porque no voy a hacer valer ese gasto luego en mis declaraciones del impuesto a la renta. La obligatoriedad existe es para quien va a utilizarse ese gasto dentro de su declaración del impuesto a la renta. Entonces ahí tiene que hacerse. Y lo que usted topaba relacionado con este tema de la obligación de facturar, es importante que todas las personas conozcan que tienen que siempre que facturar. Hoy la normativa permite, mediante una reforma que hubo en diciembre del Dice. 2023, que a Ujú. través de fedatarios fiscales se puedan visitar locales y ya a veces antes era la clausura, ahora indistintamente puede no necesariamente mediar una clausura, puede imponerse una multa por no emitir comprobantes o por emitir comprobantes sin los requisitos de ley. Entonces nosotros estamos viendo que a veces ya hay menos clausuras en la ciudad, pero les están sancionando con valores altos por concepto de multas, valores que superan los $4,000. Permítame comentarle, ¿no? Claro. Entonces es importante que las personas tengan en cuenta eso. Y una cosa que deben tener presente en esta facturación es conversar con su proveedor, si es que no lo hacen a través de la plataforma del SRI, conservar que se cercioren que los datos se transmiten al servicio de rentas internas Bien. máximo dentro ¿cómo es? De 4 días, pues, de 72 horas Correcto. posteriores a la transacción. Entonces eso bueno, perdón, antes estaba en 72 horas y la última reforma que hizo le pasó a 4 días. 4 días después, ya no está hablando de horas, porque primero nos Ujú. hablaba de 24 horas, luego de 48, luego de 72 horas, 72. y ahora estamos en cuatro, está manejándose el plazo en el tema de cuatro Días. días. Entonces, es importante eso, que yo sepa, son cuestiones técnicas que no tengo yo a veces por qué saberlo, pero es importante que estemos al tanto. Yo converso con mi proveedor y le digo a mi proveedor, por favor, cerciórese que los datos se están transmitiendo al SRI dentro de 4 días. Porque, por ejemplo, si el SRI detecta que usted emitió el comprobante, sí emitió la factura, sí yo cumplí con mi obligación como sujeto pasivo, pero si no Bien. transmití a la información al servicio de rentas internas, no por una cuestión mía, sino por una Claro. cuestión técnica que no se fue a tiempo, puedo ser sujeto de sanción como que no hubiera emitido el comprobante. Entonces hay que tener siempre pendiente ese tipo de cosas. Bueno, en la ciudadanía había esa percepción de que les sería dejado de exigir a quienes venden, a quienes comercializan los productos, en fin, bienes, en fin, porque no se han visto las clausuras, pero usted acaba de indicarnos que la multa es fuerte por encima de los $4,000. Esa percepción, entonces, dentro de los amigos que nos siguen, debe eliminarse. El SRI está cumpliendo con su tarea a través de la multa, pero el facturero móvil que está de moda puede otorgar notas de crédito, facturas, retenciones, otros documentos electrónicos de manera rápida y eficiente. Es decir, para las empresas que manejan grandes volúmenes, necesitan cumplir necesariamente con el SRI. Este es un método validero. Sí, sí, existen programas y sistemas que son prestados por proveedores particulares informáticos donde permiten que contribuyentes de
alta transaccionalidad puedan emitir de manera continua y se estén cruzando con el sistema del SRI de forma permanente para evitar estos inconvenientes. No quiere decir que no se ha presentado, pero en la generalidad de casos ellos cuentan con programas bastante solventes para poder cumplir con esta obligación. Entonces, lo importante es de nosotros como contribuyentes, si no estamos en este caso de ser grandes empresas, grandes corporaciones que tienen todo este aparataje para poder implementar aquello, contratar proveedores que tengan buenas referencias, que cumplan con los requisitos que establece la normativa para ello poder emitir todo ese tipo de comprobantes que usted señaló en su momento, facturas, comprobantes de retención, notas de crédito, documentos complementarios. Los programas informáticos están diseñados para cumplir con todo eso. Bien, sí, yo creo que la automatización de procesos debería ser a donde llegue los compradores, los proveedores, porque esto permite ahorrar tiempo, dinero y equivocaciones, Armando. Y claro, y sobre todo le permite al servicio de rentas internas ejercer un mejor control porque la información le llega a diario, le llega de forma permanente, de forma continua, ya no solamente a través de las declaraciones o anexos como se lo hacía antes. Entonces, lo que facilita ante todo es el control y claro, existen excepciones como usted señala en lugares en donde no puede llegar la tecnología, el internet falla, se cae o simplemente a veces no hay. Si existe la posibilidad de que en esos casos excepcionales, claro que deben ser debidamente justificados, se emitan comprobantes físicos. Todavía se Bien, puede obtener autorizaciones físicas y emitir comprobantes físicos. dentro de las redes sociales ofrecen varios servicios, como la adquisición de firmas electrónicas. ¿Cree que realmente son indispensables estos para los documentos digitales? ¿Facilita la compra, la venta, la actualización de los datos de PIN, la adquisición de firmas electrónicas y la empresa en la cual usted dirige hace este tipo de trabajo? Sí, muchas gracias, doctor. El requisito primero para poder obtener, cómo es poder facturar electrónicamente, es contar con firma electrónica. O sea, yo no puedo, facturar electrónicamente si no cuento con Correcto. firma electrónica. Bien. Eso es indispensable. Y obviamente los proveedores que existen en el medio, están facultados, están ya debidamente facultados y autorizados para poder emitir la firma electrónica. Generalmente se lo hace a través de la empresa Security Data, que es la que está autorizada para emitir este tipo de comprobantes. O sea, cualquier empresa o negocio, lo que usted vaya y diga y ofrezca la firma electrónica, a la final ellos todos centralizan a través de Security Data. Ellos son los que emiten y desde luego, claro, en donde nosotros laboramos aquí en la ciudad de Cuenca y en la ciudad de Ambato, aquí en la ciudad de Cuenca, en Gotifredi y Pozo Abogados y en la ciudad de Ambato a través de la empresa Codex, estamos nosotros, brindando ese servicio de poder Ya. gestionar la obtención de la firma electrónica, gestionar, ¿no? Porque no producimos, sino gestionamos la obtención de la firma electrónica con las seguridades del caso para el sujeto pasivo, para que tenga certeza de buen uso de su firma electrónica. Armando, si me repite la empresa en la cual pueden contactarse para lograr ese beneficio, para que les ayuden a conseguir la firma electrónica, y esta garantiza de mejor forma que la firma física. Sí, tiene rangos de seguridad, obviamente, y existe la certeza plena de que la firma que ha sido estampada en cualquier documento, es la firma que nos corresponde a nosotros. Ahora, lo que nosotros tenemos es que ser cuidadosos. La firma electrónica se activa a través de un programa que se llama Firmas S. ¿No es cierto? Ese programa Ya. está disponible en red, uno se descarga y no tiene ningún costo, pero lo importante no es el programa, sino la clave. La clave es personal, ¿no es cierto? El dato que nosotros entregamos nuestra clave a un tercero, incluso sea familiar, estamos nosotros autorizando a que puedan suplantar nuestra identidad, por así decirlo, a través de un documento electrónico. O sea, la única seguridad que debo tener yo es que la firma electrónica sea manejada exclusivamente por mi persona, no por un tercero, porque hecha estampada la firma electrónica en cualquier documento digital, no hay argumento de descargo como para
decir, no, no he sido yo y demás. Entonces, esa es la seguridad, la única medida de seguridad y principal que debemos tener nosotros como titulares de una firma electrónica. Y la firma electrónica nos agilita la presentación de trámites y demás. Muchos, ya la mayoría de las instituciones públicas tienen habilitados canales de atención a la ciudadanía a través de ventanillas virtuales. Y en esa ventanilla virtual no es que puedo yo entrar a ingresar un documento firmado por mí a mano y escaneado. Ujú, No, tiene que ir digitalizado a través de una firma electrónica y eso nos permite a nosotros ganar tiempo. Si yo estoy en una ciudad en donde tengo que presentar un ingreso en la ventanilla del Servicio de Rentas Internas, pero no estoy en la ciudad en donde está la sede, y trasladarme hasta la ciudad y demás, o a lo mejor no llego a ingresar el escrito, ujú, lo hago con la firma electrónica y lo ingreso dentro del horario laboral en el canal habilitado por el SRI. En mi caso, que soy abogado, nosotros tenemos, por ejemplo, la función judicial ya tiene habilitadas las ujú, ventanillas ujú. virtuales, los procesos virtuales, y ya permiten a mí ahorrarme tiempo de tener que hacer el escrito, firmar, ir a ventanilla, hacer fila. Hay cosas que nos toca hacer, obviamente, físicamente, pero ya no hacer fila, simplemente ingreso dentro del horario laboral y ya está presentado el escrito. Entonces, trae muchos, muchos Muchos beneficios aquello. beneficios. Armando, le agradezco a usted haber participado de este programa, siempre con sus iniciativas valiosas y sus comentarios en rigor dentro de la ley. Muchas gracias. Ya conversaremos en otra ocasión, Muchas, Armando. muchas gracias, doctor. Y a las órdenes, mi número telefónico 0992-740-783 para cualquier ayuda, ya estoy a que necesiten. Le agradezco, Si doctor, me como repite, siempre. por favor, el número telefónico. 0992-740-783. Ok, gracias. Doctor, un abrazo, pase Buenas bien, hasta tardes, luego. hasta luego.